Leamos juntos, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Estamos viendo, hermanos, una serie de manifestaciones del poder de Dios que tienen un propósito, como hemos visto en los temas anteriores. Y en una forma general, todas las plagas en las cuales el Señor se va a manifestar tienen como un principio para cada uno de los que van a ser presentes ante ese poder. Y es que el poder de Dios, hermanos, es gracia para el corazón. El poder de Dios es gracia para el corazón. Es un título que no vamos a estar cambiando de plaga en plaga, porque cada plaga tiene el mismo propósito: mostrar cómo ese poder grande, maravilloso, incomparable del Señor no es otra cosa sino es una expresión de su gracia. Lo que va a ir cambiando es las formas de expresar esa gracia, en las formas de exhibir ese poder. Lo menciono para los predicadores que vienen después en las siguientes plagas. Y recordemos que el poder de Dios es gracia para el corazón. El poder de Dios, hermanos, siempre se ha manifestado, y muchas veces de formas impresionantes, de formas espectaculares. Pero una característica del corazón insensible, del corazón duro, no solamente por causa de la incredulidad, pero a veces por causa de la rebeldía, es que no quiere confesar el poder de Dios. Es una característica de ese corazón que aunque sabe, que aunque ve, que aunque se le manifiesta el Señor, no quiere confesarlo. Hay cosas, hermanos, que en el mundo ocurren y que se sabe que es el poder de Dios. En verdad no existen los ateos, existen los rebeldes. Nadie puede negar la existencia de este Dios todopoderoso, pero no quieren someterse a Él y no confiesan su poder. No le quieren reconocer, dicen ellos, es la madre naturaleza. Es una forma de evadir a este Dios personal, que es justo, que es santo, que hay que rendirle cuentas. Pero a la madre naturaleza no se le rinde cuentas. Al árbol yo lo puedo cortar, al monte yo lo puedo cavar, al pasto yo lo puedo quemar, pero a un Dios santo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, a Él me tengo que sujetar. Hay cosas, hermanos, incluso que los creyentes saben que son obra de Dios y no lo quieren confesar, no lo quieren reconocer. Dicen algunos cristianos: eso fue casualidad. No creo que Dios me estuviera hablando a mí. No, eso es un azar del destino. Mira qué curioso, dicen algunos. ¿Cómo es que pudo pasar eso? Pero no quieren detenerse a pensar que en ese acto cotidiano, minucioso, pequeñito, Dios estaba mostrando algo. Y hermanos, Dios quiere que reconozcamos su poder, porque eso nos conviene. Eso nos hace disfrutar de Él. Eso nos hace conocerle más y más, y resulta en la más profunda seguridad. Reconocer el poder de Dios, sea que viene por juicio, sea que viene por gracia directa y en armonía y calma y tranquilidad. Reconozca el poder de Dios. La semana pasada, en mi proposición,
decía que porque Dios ha revelado su poder, tú debes creer y obedecer. Pero ahora hay una variante: porque Dios ha revelado su poder, tú debes confesar y obedecer. La semana pasada enfatizábamos la importancia de creer. Ahora vamos a añadirle, sin dejar de creer, que debes confesar y obedecer. Porque Dios ha revelado su poder, tú debes confesarle y obedecer. En primer lugar, el pasaje nos muestra, hermanos, la evidencia del poder de Dios. En segundo lugar, vamos a ver las excusas de los enemigos de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver el endurecimiento del corazón de Dios. Estas tres cosas, hermanos, nos recuerdan que el poder de Dios es gracia para el corazón, pero que aún en esa gracia del corazón hay oposición, hay indiferencia. Y quisiera que usted pensara en qué punto se encuentra usted, en cuál de estas maneras de percibir el poder de Dios se encuentra usted. En primer lugar, vemos, como ya dije, la evidencia del poder de Dios. Dice la Escritura en ese versículo 16 y 17: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. El Señor obra a través de sus siervos, y entonces al golpe de la vara con el polvo se crea un milagro prácticamente. Algo impresionante para todos los egipcios y para los mismos líderes que están haciendo este milagro de mano de Dios. Impresionante. Imagínese usted tocar con esa vara o ver cómo se ejecuta este milagro, y al golpear, eso se convierte en piojos, dice una versión. Muy probablemente eran moscos diminutos. La palabra en el original no define para nuestra traducción exactamente piojos o moscos, pero muy probablemente me inclino más a pensar que eran moscos. Salmo 135, 3 dice, hace referencia a estas plagas y las junta, a las moscas y mosquitos. En el original así aparece. En la Biblia Reina Valera usted va a encontrar que usa la traducción piojos, pero son mosquitos. La razón por la que ahorita vamos a explicar un poco más por qué creo que eran mosquitos, pero no es tan importante si eran mosquitos o piojos. Es que Dios creó vida. Es que Dios manifestó su poder para traer juicio de parte de algo que era inerte, la tierra, algo que es materia, sin espíritu de movimiento, de vida, de creación de ningún tipo. El Señor creó vida y golpeó el polvo de la tierra, y el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Hermanos, este juicio, entre otras cosas, estaba dirigido a la diosa Isis. Isis era una de las diosas que veneraba el pueblo de el pueblo de Egipto, en referencia a la tierra o al polvo. Ellos veneraban un montón de dioses, y el Señor convierte uno de sus supuestos dioses en un esclavo, en un siervo de Dios. Lo transforma. Hermanos, Dios es el creador y el que controla la tierra, el polvo y todo lo que Él hizo. Estas cosas no controlan a nadie. Estos dioses no tienen poder alguno. Dios muestra que puede crear vida y multiplicarla, hacerla cesar o extenderla a partir de lo que Él ya ha creado. Note que una de las cosas que hace el Señor en cada plaga es mostrar que Él controla la vida. Del río sacó ranas, del agua produjo ranas, del polvo produce piojos o mosquitos, de una vara de madera la convirtió en serpiente. Para mostrar que es genuina, se comió a la otra serpiente. Dios es el único que está en control de la vida. Nadie puede igualar eso hasta el día de hoy. Nadie puede, la ciencia más avanzada no puede crear vida. Están, por cierto, imitando, hermanos, un deseo que tiene el ser humano, es convertirse en Dios. Y están jugando a ser Dios. Están intentando crear vida, imagínense.
No van a poder hacer eso. Hay imitaciones de creación de vida. Se llama clonación. Pero eso no crea vida. Eso solamente puede multiplicar, regenerar o duplicar algún órgano, tejido. Solamente, pero no puede crear vida. Es una imitación. Debemos notar, hermanos, que hay una dinámica también en esta plaga que el Señor está mandando a través de los piojos o los mosquitos que Él produjo. Y es que en la plaga 3, que es esta, la plaga 6 más adelante y la plaga 9, son plagas que no hubo previo aviso. Y esto es interesante. No hubo previo aviso. En cada plaga anterior, las dos anteriores a cada una de estas, hubo una prevención, hubo una presentación y una advertencia. Y es interesante que en esta dinámica 3, 3 y 3 no hay advertencia. Y muy probablemente, hermano, lo que se está destacando en la forma en que se presentan y la manera en que se dan las plagas, en este caso, al no haber advertencia, es que por un lado muestra la gracia de Dios cuando hay dos advertencias en dos plagas, y luego una repentina, el juicio de Dios. La gracia de Dios y la ira santa ante el corazón duro. Y otra vez el ciclo se repite. Advertencia, advertencia, juicio repentino. Advertencia, advertencia, juicio repentino. Hermanos, el poder de Dios puede revelar su más profunda gracia y también su más profunda ira. Pero, hermanos, tenemos que entender que cualquiera de las dos es un beneficio para el hombre. Debemos reconocer el poder de Dios. Debemos meditar en Él. No solamente decir, sí, está bien, yo sé que fue Dios. Medita en lo que hizo, mira, contempla la manera en que lo hizo. Hay algo que debemos aprender allí. Debemos preguntarnos, ¿cómo es que Dios obró de tal manera? ¿Cómo es que aquello ocurrió de esta forma? ¿Cómo es que toda la creación está en su poder? ¿Cómo es que todas las circunstancias obedecen a sus planes? Vamos, hermanos, debemos de pensar en cada situación que vemos el poder de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Acércate a mí, mírame, contémplame. Mira, yo soy el Dios Todopoderoso. Por un lado, a veces nos llama a temerle, con temblor y terror. A veces así lo hizo cuando el pueblo estaba en pecado. Y en otras ocasiones es para refugiarse como la gallina que abre sus alas y recoge a sus pollitos. Y nadie las puede sacar de allí. Debiéramos asombrarnos, hermanos, por cada forma que para otros es una serie de casualidades, y en las cosas más pequeñas o en las cosas más grandes, en los asuntos de juicio y en los asuntos de gracia. A veces decimos, no, hombre, me pasó algo que estuve a punto de ser atropellado y alcancé a librarla. Así estuve, y cuentan a veces algunos testimonios donde apenas hice un paso sin querer y pasó un carro. Hombre, qué suerte tuve, dicen algunos. Hermanos, es el poder de Dios. Cosas cotidianas, cosas pequeñitas, donde uno dice, mira, tuve un accidente, pero no pasó a mayores. Hace 2 días tuve un incidente que no pasó a mayores. Y uno a veces se acostumbra que, ay, no pasó nada, ay, qué bueno, nada más fue lo que llamamos en el tráfico un besito a otro carro. Ese besito a otro carro pudo haber sido algo fatal. Cuando me puse a pensar cómo ocurrió, puede haber sido no un carro, pudo haber sido una persona. Pude haber terminado en una celda y no solamente firmando unos papeles de seguro. Pero nosotros no vemos, hermanos, cómo Dios obra y no nos detenemos. Estamos tan metidos en la vida cotidiana, terrenal, humana, material y limitada, que no contemplamos cuando Dios obra en las cosas más pequeñas y en las cosas más complejas. Nos vino una pandemia en medio de una inseguridad sin precedentes en Nuevo León. Y por si fuera poco, vino una sequía que teníamos años que no se experimentaba. Y la gente dice, no, es que cada 100 años pasa eso. No, es que hay un pleito de cárteles aquí. No, es que unos chinos se comieron un murciélago. Ojalá no se lo hubieran comido, hombre. Pensamos que son cosas de casualidad.
que ocurrieron porque el hombre hizo o no hizo, y el hombre está en control de aquello, y pues el hombre va a encargarse de encontrar la cura del virus y va a quitar la inseguridad del Nuevo León, y la sequía va a venir con dispararle a las nubes para que vuelva a llover. Hermanos, es el poder de Dios que no contemplamos a veces, que no reconocemos, que no confesamos. Aquellos que están buscando las soluciones ante esas situaciones en el hombre se van a decepcionar. Pero nosotros que somos creyentes, hermanos, encontramos consuelo, alivio en medio de sequía, en medio de pandemia, en medio de la inseguridad. Porque nuestro Dios gobierna. Porque sabemos que Él obra en esas cosas tan grandes y en las cosas más pequeñas. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha provisto de formas milagrosas para nuestro sustento? Donde uno dice, mira qué casualidad que llegué en ese preciso momento donde estaba el doctor fulano de tal que iba llegando, y nos encontramos en ese momento donde estaba el coordinador del quirófano, y el Señor me dio palabras para saludarle, y resulta que era un conocido, y mira la cirugía que me iba a costar miles de pesos, y que en el seguro me habían dado fecha hasta no sé cuándo. Ya estoy programado y me salió gratis. ¡Qué suerte tengo! Hermanos, es el poder de Dios. Y pensamos nosotros que estas cosas nada tienen que ver con el Señor. Hermanos, si pudiéramos tener esos ojos espirituales para contemplar lo que el Señor hace. Este lugar que está aquí, hermano, no es otra cosa más que el poder de Dios. Que todavía estemos aquí después de la pandemia como iglesia es el poder de Dios. Hermanos, cada cosita pequeña y cada cosa grande y compleja es el poder de Dios. Las cosas más pequeñas donde el Señor puso una nube que tapara el sol cuando usted estaba caminando 3 cuadras en plenas 12 del día en Nuevo León en agosto. Ay, qué bueno, ojalá esa nube no se vaya a quitar. Y híjoles, no hombre, se quitó, qué mala suerte tengo. Ay, no, mira, se puso la nube. Ay, qué bueno, Y hermanos, no es otra cosa que el poder de Dios. Esas circunstancias pequeñitas. Hombre, me estaba diciendo el otro día una persona, hombre, llegué corriendo al camión, se me hizo tarde y entonces llegué corriendo y era una entrevista de trabajo y estuve a punto de perderla, pero cuando llegué justamente, dice, vi que venía el camión y entonces estaban pasando los carros y no sé por qué un carro como que se orilló y pasé, era el último camión que me iba a llevar y me subo, dice, y estaba un solo lugar disponible para sentarme. No, hombre, casi ni hizo paradas ese día el camión, llegué apenas para la entrevista. Qué suerte tengo. No, hermanos, en las cosas más pequeñas, en las más complejas, es el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? Como en este pasaje, en toda la Biblia y en nuestras vidas diariamente hay evidencias del poder de Dios. Porque Dios ha revelado su poder, tú debes confesarlo y obedecer. Porque el Señor te lo ha mostrado una y otra vez, tú debes confesarlo y obedecer. No solamente por las evidencias de su poder, pero hermanos, también debemos de entender y reconocer que hay excusas de los enemigos ante el poder de Dios. Hay excusas. Aquí lo que tenemos que aprender es, hermano, que no seas tú de los que dan excusas como los enemigos de Dios. Hay excusas ante el poder de Dios. Miren los hombres hechiceros, dice el versículo 18, y estamos en el punto, las excusas de los enemigos de Dios. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Los hombres, hermanos, sin Dios, los impíos, ponen excusas para no reconocer el poder de Dios. Y hacen todo lo que está a su alcance primero. Intentan todo primero. Y esto me recuerda mucho cuando en la sequía que tuvimos aquí, hermanos, a nuestro gobernador bombardeando las nubes, ¿verdad? Para que lloviera. Y a veces, hasta en un sentido humorístico, me parecía el Señor mandando esas nubes a Coahuila, que lloviera allá. Es que el hombre no puede controlar esas cosas. Y cree que la ciencia y la tecnología que el hombre ha inventado pueden controlar aquello e intentan resolver los conflictos para explicar que lo que está ocurriendo no es un asunto de Dios, sino de circunstancias. Y ponen excusas. Y digo esto, hermanos, porque
a estos hombres que dicen, después de que intentaron sacar piojos como lo había hecho Aarón con la vara y no pudieron, ellos dicen, dedo de Dios es este. Y uno diría, mira, por lo menos están reconociendo finalmente a Dios. Pero no es así. ¿Sabe que en el original en realidad dice, dedo de dioses es este? Dedo de un Dios es este. Ellos no están reconociendo al Dios hebreo, al Dios de los judíos. Ellos están diciendo, esto es un poder más grande que nosotros, pero no se trata del Dios de Israel. Este debe ser un espíritu más superior que nosotros. Dedo de Dios, o dioses como se traduce, es este. Ellos están excusándose, como no pudieron resolver el problema, están diciendo que hay un poder más grande, pero no están dispuestos a reconocer a este Dios verdadero. Y es impresionante que el mundo, hermanos, tiene esa idea de cuando falla, atribuirle el poder a alguien más que un hombre, pero menos que Dios. Y creen en la brujería, en los gurús, en esos hechiceros, en los astrólogos, en los psicólogos, en gente que tiene ciertos poderes, dicen ellos, en la hipnosis. Y la ciencia humana, hermanos, intenta traspasar esa línea de tratar de ser como Dios, de buscar hacer lo que Dios hace, y están empecinados en tratar de tomar el lugar de Dios. Y cuando fallan, entonces van a decir, no, es que aquí hay y sacan una leyenda, ¿no?, de un poder sobrenatural, y se van por lo que los egipcios hacían, atribuirle mejor a sus dioses aquel poder que al Dios verdadero. Pero miren qué forma los enemigos de Dios intentan tomar el lugar de Dios. La ciencia hoy en día sabe que se está proponiendo y invierten miles de millones de dólares, de euros, cantidades que ni siquiera podríamos nosotros contar a la vista de una cifra, para poder viajar en el tiempo. Hermanos, nadie puede hacer eso ni lo podrá hacer. Eso es un asunto de Dios, para poder viajar en el tiempo. Están creando, según ellos, jugando a Dios, un universo alterno a la realidad. Tiene el nombre actualmente de metaverso, con Mark Zuckerberg a la cabeza, habiendo mudado de Facebook a lo que se llama ahora metaverso. Eso se trata de un mundo digital donde usted puede estar en la comodidad de su casa con una especie de artefacto que no es ni siquiera 3D, es algo más avanzado, que puede entrar al mundo e interactuar con todos los que estén conectados ahí, en ciudades que usted puede ver y caminar y disfrutar paisajes paradisíacos. Es todo un universo, comprar y todo desde ahí. Hermanos, eso es absurdo, y están jugando a la idea de ser Dios. Como decía, quieren crear vida con la clonación. Llegará el día, no me extrañaría que dirán, creamos a otra persona igual, porque se pueden crear ahora ya órganos, riñones, corazones, se puede llegar a crear. Se está trabajando en eso. Se puede llegar a crear o a duplicar a partir de lo que Dios creó. En realidad es un truco, a partir de lo que Dios creó y la ciencia que Dios permite en el cuerpo que Él diseñó tan maravilloso. Se puede multiplicar o se puede duplicar un órgano y el tejido y darle forma, pero lo que nunca puede hacer el hombre es crear un alma. No puede llegar a ese punto, no puede realmente crear vida. Y no se extraña que un día salgan con la noticia de que por primera vez se clonó a un hombre, a una persona, y salga una raza de clonados. Muy sospechoso si es que estos caminan y andan por la calle porque pueden hacerlo o podrán hacerlo. Yo no creo que no pudieran, pero ¿sabe qué habrá ocurrido entonces? Son cuerpos poseídos. Si eso llegara a ocurrir, hasta eso puede hacer el diablo, pero crear vida es muy diferente. Esos cuerpos clonados no podrían tener alma porque esa sola Dios la da. Pero hermanos, es una forma que el mundo imita para justificar y para excusarse de cómo Dios ha hecho lo que ha hecho y decir, mira, sí, la naturaleza es muy sabia, pero nosotros podemos superar a la naturaleza. Nosotros podemos crear ahora. ¿Sabe, hermanos, que se creó una impresora de alimentos? Suena absurdo y uno no puede entender cómo, pero sí, es real. Está por salir una impresora de alimentos. Carne
que no es carne, pero sabe a carne, tiene proteínas de carne, nutre como carne. Y el platillo que usted quiera, pescado, res, ensaladas, pone todas las cifras y la fórmula que se requiere para esa impresora, materia prima, de lo que sea, y se produce aquel alimento. Se llama una impresora de alimentos. Están jugando a ser Dios, son trucos. Y entonces de esa manera dicen, ¿ves lo que te sorprende tanto que la madre naturaleza reproduce? También lo podemos hacer nosotros. También nosotros podemos llegar a hacer eso. Están jugando a Dios. Llegará un punto, hermanos, donde el Señor va a obrar y va a parar y va a destruir todo eso. Mientras tanto, hermanos, lo que nosotros tenemos que reconocer es que el poder de Dios está en las cosas más pequeñas, en las cosas más complejas, y debemos reconocer ese poder y no negar que todo viene de Dios, porque Dios ha revelado su poder. Tú debes confesarle y obedecer. Vimos primero la evidencia del poder de Dios, luego las excusas de los enemigos de Dios, y en tercer lugar y último, el endurecimiento del corazón contra Dios. El endurecimiento del corazón contra Dios. Dice la Escritura, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Llega un punto donde el corazón es tan duro, hermanos, que no hay vuelta de retorno. Tengan cuidado con eso. Llega un punto donde el corazón se endurece gradualmente hasta que ya no puede reconocer ni quiere reconocer a Dios, aunque haya consejeros de los propios de él. Estos hombres le dicen, mira, esto es un poder sobrenatural. Aunque estos hechiceros no reconocían a Dios, Faraón ni reconocía a esos dioses en ese momento. Él dijo, no me impresiona nada de eso, no voy a hacer caso. Es más, tan fue así que en esta ocasión Faraón no pidió ni que quitaran la plaga, ni se arrepintió, ni remordimiento tuvo, ni le causó más que aguantar por la dureza de su corazón. Tal vez tenía las formas de él a quitarse un poquito el asedio de los mosquitos o los piojos, pero no dejaba de ser incómodo, enfadoso. Dicen algunos comentaristas que este tipo de insectos, fuera piojos o mosquitos, eran tan diminutivos que podían entrar por los orificios de las orejas, de la nariz, de los ojos. Era algo insoportable. Pero llega un punto, hermanos, donde el corazón duro prefiere resistir antes que someterse a Dios. ¿Se acuerdan en el Apocalipsis aquellos hombres que van pasando de juicio en juicio? Dice la Escritura, los ricos de la tierra, los poderosos, prefirieron decir que nos aplasten las piedras y nos oculten del Dios Todopoderoso antes de reconocer su poder. Hermanos, llega un punto donde no hay retorno si el corazón se endurece. Simplemente ya no cede, ya no cree. Ya no será tan fácil reconocer las más grandes manifestaciones del poder de Dios. ¿Sabe? El Señor trae un juicio un poco extraño para nosotros, porque uno de los juicios de Dios es permitir que ese corazón se ciegue. No es que en realidad el hombre quiere creer y Dios lo ciega, no, es que por causa de que el Señor se manifiesta y se manifiesta y se manifiesta, Él permite que ese corazón tenga lo que siempre ha querido, una incapacidad de reconocer a Dios. Y ese es uno de los juicios más grandes y temibles que puede recibir un hombre. Tenga mucho cuidado porque, hermanos, el hombre, no importa que sea cristiano, todavía tiene un corazón que no ha sido glorificado y todavía le atrae a la dureza y a la incredulidad. Si no por nada es que dice el escritor de Hebreos que tengamos cuidado para que no haya corazón duro, malo, de incredulidad. Examinaos. Dice, exhórtense unos a otros y cuiden que no haya raíz de amargura, que no haya corazones duros, endurecidos. Hermano, cualquiera de nosotros podría endurecerse. Y no olvide que este juicio, como todas las demás plagas, no solo están dirigidos a Faraón. Están dirigidos también para exhibir su poder ante su pueblo y ante los líderes, porque luego estos van a tener que confiar a ciegas, por usar una expresión, por fe en Dios. Pero el Señor está tratando con todos. Hermanos, una pandemia, alguien me preguntó, ¿la pandemia es disciplina de Dios para los cristianos o es juicio para el mundo? Pueden ser las dos cosas. El Señor
tiene siempre un propósito completo para los suyos y para sus enemigos, con la manifestación de su poder. Más de alguno, hermano, en la pandemia se puso a cuentas con Dios porque sabía de forma personal que aquello le estaba ocurriendo por algo que el Señor quería ajustar cuentas. Más de alguno, el Señor se glorificó en él, simplemente llevándoselo, no por pecado ni nada, para glorificar su nombre y mostrar cómo aquella persona en medio de la agonía de esta enfermedad confiaba todavía en el Señor. No era por pecado, para glorificar su nombre. Muchos en el país, en el mundo, recibieron juicios de Dios. Pero hermanos, ese es el poder de Dios. Nosotros mismos ahora, con las plagas que estamos estudiando, debiéramos de pensar y recapacitar. Tal vez no estamos en medio de una plaga de piojos o de una plaga de moscas o mosquitos, pero hermanos, cuántas cosas nos acechan, como la plaga de la inseguridad. Increíble, hermanos. No nos acostumbremos a eso como Faraón lo hizo. ¿Sabe qué parece que ocurrió? La plaga de las moscas que viene después vino muy probablemente sin haber quitado la de los mosquitos. Y por eso es como que se confundía. O no hay evidencia de que se quitaron las de los mosquitos hasta que llegaron las de las moscas. Y me recordó lo que tuvimos aquí en Nuevo León. Y curioso que estábamos preocupados por la inseguridad, y cuando llegó la pandemia se nos olvidó la inseguridad, pero no se desapareció. Es que llegó otro mal peor. Y luego vino la sequía y lo que queríamos ya era agua, aunque hubiera delincuencia en la calle. Y aunque el virus anduviera todavía ahí en su cuarta ola, tercera ola, queríamos agua, no nos importaba ya lo otro. En vez de que el Estado entero reconociera a Dios, y en vez de estar confiando en la ciencia y en el gobernador y en los laboratorios y en la política, decir y clamar al Señor. Pero nos falta, hermanos, hacer eso. El Señor quiere que nuestro corazón pueda ser ablandado por su poder, en su gracia, y a veces va a manifestarlo en juicio para ablandarnos. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. La batalla más fiera del corazón humano, hermanos, es la incredulidad. Cuando dejamos de creer en Dios o en algo que Dios ha hecho, ha dicho, en alguna de sus promesas, somos capaces de caer en la más baja y ruin de las condiciones espirituales. Y si no, pregúntenle a grandes hombres de Dios que se endurecieron en su corazón y tuvieron que tocar fondo para ser restaurados. Y el Señor nos está llamando quizá ahora. ¿Qué es lo que usted está viviendo que sabe que el Señor le está hablando? Dígale al Señor, una buena oración es: Señor, ablanda mi corazón, porque tal vez ya ni estoy viendo aquello en lo que estoy, en lo que Dios me has hablado tanto, y ya no lo veo como algo malo, y ya no siento eso que antes sentía, y ya no me importa. Señor, ablanda mi corazón. Ruégale al Señor si tiene una pizca de convicción. Señor, ablanda mi corazón. Señor, no permitas que se endurezca mi corazón. Señor, ayúdame a ver tu poder y a glorificarte por medio de Él. Y eso, hermano, nos enseña el pasaje el día de hoy. La evidencia del poder de Dios. ¿Cómo ha visto el poder de Dios esta semana? Las excusas de los enemigos de Dios. ¿Cómo se manifiesta eso en la sociedad? Y usted sabe, y uno dice: wow, ¿cómo puede llegar a eso? Cuidado, usted también podría llegar. Y el endurecimiento del corazón contra Dios. Hay cristianos a veces, hermanos, amargados, endurecidos. Sí, reconocen que existe un Dios, pero de su poder no quieren saber y no lo quieren confesar, y están encaprichados. Vendrá juicio para ablandarlos. Vendrá de alguna forma. Lo que quiero que se quede en esta mañana en su mente y en su corazón es que porque Dios ha revelado su poder, tú debes confesarlo y obedecer. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder verlo en las cosas más pequeñas. A veces en la hoja cayendo de un árbol, Señor, y a veces en el rayo que parte ese árbol. Pero, Señor, no nos quites el asombro por tu obra, por tu presencia, por la realidad de tu control en nuestros días cotidianos. Y llénanos, Señor, con esa seguridad que solo tú das en la manifestación de tu poder. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso. Gracias por guardarnos y hablarnos y atraernos a ti. Gracias, Señor.
nombre de Cristo. Amén.